El verano de 1981 marcó la historia de la familia barcelonesa Vila Soldevila, cuando pasaba sus vacaciones en la casa que tenían en la localidad oscense de Esplús. Allí, la matriarca maquinó el asesinato de su esposo, en el que ella no iba a mancharse de sangre, sino que lo iban a hacer sus hijos. Ahora que papá está dormido, es el momento. Espetó con la dulce voz que le hizo mediáticamente conocida, momentos antes de que los tres vástagos de Juan se fueran pasando la pistola, hasta que una de ellos, Marisol, descerrajó un disparo en la cabeza de su padre. Era mediodía de un cálido 28 de junio de 1981. El matrimonio y sus hijos ya habían comido e iban a proceder a echarse la siesta en la casa que el empresario de la construcción de 48 años tenía rodeada de campos de cereal. La pareja se subió al piso superior para ir a la habitación, mientras que los hijos se quedaron en el salón viendo la televisión con la compañía de su sirvienta, Inés Carazo. La única que no se queda a ver la casa de la pradera es la hija mayor, María Nieves. La dulce Neus y Juan mantienen relaciones sexuales en la habitación, y él, tan solo vestido con un calzoncillo, se quedó profundamente dormido sobre la cama. Para la matriarca era el momento en mayúsculas. Bajó al salón en el que estaban sus hijos. 3 le acompañaron, los gemelos Juan y Luis, de 17 años, y Marisol, de 14. Les entregó una pistola Star de 9 milímetros, que era propiedad de la víctima, aunque éste no tuviese licencias de armas. Cogiéndola en un primer momento entre sus manos, uno de los gemelos no pudo y se la dio al otro. Tampoco se atrevió, pero ahí estaba la joven Marisol. Si no os atrevéis vosotros, lo haré yo. Esta se acercó hasta la cama donde su padre dormía la siesta y le disparó en la cabeza mientras el resto eran espectadores de un crimen. Con su muerte se acababa la tiranía de un hombre que obligó a trabajar a sus hijos en la empresa desde los 8 años y que no dudaba en imponerles castigos físicos. ¿Tu marido les inculcaba ideas políticas a tus hijos? Sí, claro. Sí, es decir, que si no eran de Fuerza Nueva les pegaba un tiro. Esto es una cosa que lo decía él, pero... Había conseguido hacer de la nada un patrimonio de más de 300 millones de pesetas, y eso le hacía vivir por y para el trabajo, y así se lo hacía ver al resto. Más allá de una personalidad de por sí fría, Juan reaccionaba ante cualquier contratiempo con una lluvia de improperios, palabrotas y juramentos que asustaban a quienes le rodeaban. Tras cometer el crimen, hizo subirse a toda la familia al coche y salir corriendo a Montmeló. De camino, a la altura del kilómetro 184 de la autopista de Zaragoza a Barcelona, hicieron una rápida parada para eliminar pruebas, enterrar la pistola y deshacerse de los casquillos. Tras hablar largo y tendido sobre cuál es la mejor decisión, deciden volver y dar parte a las autoridades. La investigación la asume la Guardia Civil de Binèfar. Horas después, de vuelta en la finca, declaran ante ellos durante más de 3 horas. Neus desmenuza su versión de los hechos, mientras en la habitación contigua los investigadores fotografían el cadáver de su esposo, buscando pistas. Su relato es inverosímil. Afirma: me levanté y como mi marido estaba profundamente dormido, me senté a ver la televisión junto a mis hijos. Sonó el timbre de la puerta, que en realidad estaba abierta. Salí y me encontré con 2 encapuchados. Me preguntaron dónde estaba mi esposo. Les dije que se encontraba descansando y ellos me ordenaron que me marchara. Todo parecía indicar que se trataba de un atentado terrorista. Una llamada anónima alertó de que el Grapo se hallaba tras el crimen. Pero durante semanas, los inspectores asignados al caso se hallaron obsesionados por un detalle inaudito. Los encapuchados no llaman al timbre de una puerta abierta. Pese a la incongruencia del dato, este era respaldado por todos los miembros de la familia.
Se descartaron los motivos personales. La víctima no tenía enemigos y, pese a ser militante de Fuerza Nueva, su posición en el partido no justificaba en modo alguno un atentado. Pronto la investigación tomó un claro derrotero y las sospechas se centraron en la familia. Se investigó al matrimonio y a su entorno, se tomaron decenas de declaraciones y se intervino el teléfono del domicilio familiar en Montmeló. Tras 3 meses de investigación, la policía dio con un dato clave: la sirvienta. Neus le debía cuantiosas sumas y en una oficina bancaria esta había afirmado: cobraré, seguro que cobraré, porque si digo lo que sé, les va a pesar a todos. El 9 de octubre, la empleada del hogar confesaba, y poco después lo hacían los hijos. Declararon sobre la reacción del padre, que se negaba al divorcio, amenazándoles con la muerte en caso de abandono, del temor que éste les generaba y de cómo poco a poco habían decidido asesinarle. Parecía que todos estaban embrujados, declaró la empleada del hogar a los agentes al describir lo que vivía día a día. Al final, las indagaciones del Instituto Armado concluyeron que todo respondió a un conjunto de sentimientos encontrados entre los hijos por la forma de ser de su padre y que éste no querría darle el divorcio a la dulce Neus, quien pensó varias formas de liquidar a Juan, como suministrarle fósforo de las cerillas en el café. No lo consiguió y decidió utilizar a sus hijos para llevar a cabo este asesinato. Y para hablar de este caso tenemos una semana más en A Través de la Niebla a Pedro Riutort y a Caroline Steff. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches, Javi, buenas noches, Carol, y buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, chicos. La verdad es que yo quería traer este caso, el de la dulce Neus, porque creo que fue uno de los casos más importantes e impactantes en aquella época, ¿no? Una época en la que el periódico de más tirada de este país era El Caso, que se hizo mucho eco del suceso. Esto, sumado a lo rocambolesco de este crimen, hizo que calase muchísimo en la sociedad. Yo no sé si conocíais vosotros este caso. Yo sí, yo lo conocía, había oído hablar de la dulce Neus, Tenía una imagen así, pues eso, blanco y negro de la infancia, en plan flashback. Pero bueno, no había profundizado tanto en la historia de esta señora hasta que tú no propusiste pues tratar del caso. Yo no lo conocía, la verdad. Alguna vez creo que me sonó el nombre, porque ya más adelante les diré por qué, pero hasta que me dijiste tú, bueno, ustedes me recomendaron escucharlo y me enteré de todo esto. Lo he comentado en la intro un poco por encima, pero poniendo en contexto el caso de la dulce Neus, habría que hablar de su marido, Juan Vilá, un empresario que de la nada se había hecho a sí mismo gracias a sus negocios en la construcción. Las crónicas de la época le definen como una persona muy abusiva. De hecho, Neus había comentado en alguna ocasión que el carácter de su marido le había hecho quedarse sin amigos, que ya nadie iba con él a esas batidas de caza que tanto le gustaban y que por eso se llevaba a sus hijos, a los que muchas veces trataba como perros, obligándoles a traer las piezas cazadas en la propia boca. Ya no tenía amigos que quisieran ir con él a cazar. Luego pues quería que los chicos fueran a cazar con él. Y más, pues por ejemplo, les hacía hacer de perro, ir a buscar la caza, porque el perro no lo obedecía bien y los niños iban a buscar la caza. Y claro, los niños pues ya no querían ir con él. Era un señor que infligía un maltrato físico y psicológico tanto a ella como a los niños, así que el ambiente de esa casa era bastante irrespirable. A mí me llamaba la atención un dato que he leído sobre este Juan Vilá, que era militante de Fuerza Nueva y a pesar de eso era independentista reconocido. Pero en un primer negocio que tuvo, un bar, había llegado a colgar un cartel en el que se leía ni perros ni castellano hablantes. Bueno, a mí no me extraña nada el cartel de no castellano parlantes, porque de hecho no todos, gracias a Dios, pero muchos independentistas son personas bastante fachas y de hecho recordaba ayer el caso de la mujer de Pujol que decía que no era tolerable que una persona con un apellido como Sánchez pues entrar en el gobierno catalán, ¿sabes? Que no lo encontraba algo racional o natural, que no debía ser así. Por lo tanto, aunque sean conceptos opuestos, yo creo que a veces, pues bueno, hay gente que para lo suyo es muy de izquierdas, pero a la hora de la verdad es más facha que nadie. Ese espécimen extraño de
pues existe, ¿no? No es así. Sí, efectivamente, pero yo comentaba este dato porque Fuerza Nueva, al final, ese partido fundado por Blas Piñar, era heredero directo del franquismo y de su ideología. Eso, claro, me ha llevado a mí a pensar hasta dónde llegaba la propia ideología y hasta dónde el interés de Juan Vila, porque su fortuna venía de muchas adjudicaciones que le hacen ayuntamientos de su partido de obra pública, con la que llega a amasar ese patrimonio de más de 300 millones de las antiguas pesetas. Él pues comienza a imponer esa filosofía del trabajo a sus hijos, les mete de hoz y coz en la empresa, no les deja estudiar, les impone castigos físicos. Comentaba Neus en la entrevista que dio a Entre Rejas que ellos, por ejemplo, ahí a Esplus no iban de vacaciones, iban a trabajar. Ya digo que cargábamos, ya era un día que salíamos habíamos pasado unos días de vacaciones, no a la finca, porque íbamos a trabajar de noche y de día, vamos a decir, no eran vacaciones, pero el día que volvíamos aquí en Barcelona, de nuevo, cargábamos todos los paquetes, entre todos los paquetes cargamos las 7 escopetas, yo di la pistola a la niña, como le podía haber dado, pues a otra cosa, otro paquete, porque yo di la pistola pues enfundada. Ahí la Dulce Neus pues siembra la semilla de lo que va a ser ese crimen. Les dice a los niños que quiere divorciarse, pero que si su padre no le concede ese divorcio, se va a quitar la vida. Entonces la primera cuestión que quería traer hoy es cómo se plantea este crimen, con esa sangre fría de decir, voy a matar a mi marido, pero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer mis hijos. A ver, si partimos desde el principio, y debo decir lo mismo que comenté ayer, que ella empezó su relación con este Joan Villa a los 14 años, entonces era una chica joven, se casaron joven y todo. Entonces yo creo que este hombre, ya que tenía esos pensamientos políticos, que estaba, no sé, o sea, era un comportamiento fuerte, un temperamento que era insoportable. Entonces esta mujer ya le iba conociendo, ¿no? O sea, dicen que aunque estén casados de 30, 40 años, las parejas no se terminan nunca de conocer. Y en este caso podemos ver que la Dulce Nieves guardaba muchos secretos de ella misma, más que todo por su vanidad, lujuria que tenía ahí. Obviamente en las entrevistas le podemos ver como una persona dulce por esa voz que tiene, como si ella no hiciera nada. Pero pienso que ella dentro de sí misma tenía una ambición de querer ese poder que su esposo tenía, saben, todo el dinero que no estaba a su nombre, sino que era el poder del marido y que él podía gobernar sobre su casa, sobre las cosas que debía hacer, sobre el derecho que tenía y les imponía a sus hijos. Entonces ese poder que él se puso a sí mismo, ¿no? Y que puso en su hogar a los hijos y a ella, eso supongo que a ella ya le cansó, ¿no? Y como, o sea, suena raro decirlo, pero ella se volvió como que una mujer full cabrona, en el sentido de que dijo, a ver, ya me cansé de esta miseria, porque claro, dicen que 300 euros que le pasaba al mes para que se mantengan 6 hijos, una empleada y la esposa no es suficiente. Entonces supongo que ella ya se fue cansando al pasar el tiempo. Ella ya dijo, a ver, yo quiero mi ropa, mis joyas, mi casa, y no tengo nada, o sea, mi marido no me da nada. Y esto le llevó a que haga todo lo que más adelante podemos comentar que hizo. Y pienso eso, que psicológicamente hay un control que ella tuvo con sus hijos y que el padre también lo tuvo. En realidad yo diría que la cabeza es la que se tiene que encargar de criar y dar ese ejemplo a los hijos, y ninguno de los dos lo supo hacer. Bajo mi pensamiento es eso, la verdad, eso pienso. Bueno, yo creo que es un caso, en el caso de la Dulce Neus, a ver, yo creo que comentaba igualmente ayer que cuando vi el afiche, el trocito ese de adelanto que hay en Crónica de la España Negra, creo que es el programa de televisión española, que sale ella hablando, a mí ya me creaba bastante inquietud pues el contraste de su voz dulce con la mirada, esa mirada un poco perdida, un poco vacía. Yo creo, por supuesto, no pongo en duda los maltratos de este señor, que por lo visto, pues como
bien apuntabas tú, Javi, pues era un tío, pues lo que es un dictador, ¿no? O lo que es un dictador en familia, ¿no? Pero luego también yo creo que ella se me antoja a mí, ojo, que no tengo tampoco, no la he conocido personalmente ni he tenido el placer de entrevistarla o analizarla, pero se me antoja una persona ambiciosa, muy manipuladora, porque desde luego no hay que olvidarnos que aquí las verdaderas víctimas son los hijos, y que en realidad yo creo que esta mujer también, por otras cosas que supongo que ya has comentado, como comentarás más adelante, pues tenía un buen currículum de engaños y de trapicherías que iba haciendo por ahí. Entonces yo creo, se me antoja eso, que ella debió pensar, bueno, tendré este marido. No creo que estuvieran muy enamorados, es lo que a mí me da a entender, por lo menos ella, sino que ella buscaba una vida fácil, una vida placentera, una vida rodeada de lujos, y luego se vio encerrada en un mundo, como bien indicaba Carol, pues de miseria, por lo menos de miseria de cariño, está claro, ¿no? Entonces, y económica también. Entonces, pues nada, pues actuó como actúa una persona manipuladora, de una manera fría y calculadora, que es que pues orquestó todo eso, porque decirle a un hijo, si no logro divorciarme me voy a suicidar, ya es una manipulación de un peso psicológico enorme. Y había ido a un abogado para separarme, pero es que él decía siempre que si nos separábamos, que tuviera muy presente de que nos mataría a todos. Es decir, que él no lo haría, pero sabía quién lo haría. Esto era una cosa que lo teníamos muy claro. Entonces, bueno, parece ser que al final consiguió su propósito, no le salió bien, pero a mí se me antoja así una historia donde, como decía ayer también, pues habrá muchas versiones, habría que escuchar qué versiones dan los hijos, qué versión da ella y qué versión da el difunto si la pudiéramos escuchar, porque posiblemente nos encontraríamos con 3 visiones de esa situación familiar, pues por lo menos un poco dispares una de la otra, ¿no? Sí, y de hecho lo que está claro es que a día de hoy ningún hijo tiene relación con su madre, con Neus. Luego hablaremos de algún negocio que tuvo después con una de sus hijas, pero está bien que hayas traído esto, Pedro, porque otra de las cosas que tenía aquí indicadas que quería comentar era quién es la víctima, efectivamente, ella, sus hijos o todos. Y hablando de esa entrevista que le hicieron tras ser encarcelada, le preguntan ¿quién mató a su marido? Y ella responde con una dulzura que da miedo porque resulta casi malvadamente inocente. No lo sé, yo no. ¿Quién mató a tu marido? Hombre, yo no, desde luego. Pero es que Parama Shinri acusa directamente a su hija y dice que esa muerte no se la desea a nadie. Esto resulta terrorífico. ¿Pero quién fue? Bueno, fue la nena, claro, ya se ha sabido esto desde el principio, es decir, que ya ha sido así una de mis niñas menores, vamos a decir, así. ¿Estás arrepentida de lo que ha sucedido? Hombre, no arrepentida, yo nunca hubiera... No sé, yo la muerte así no la deseo a nadie. Una muerte pues así no lo deseo a nadie. Habrá sucedido, ¿qué vamos a hacer? Ya ha sucedido, ¿no? Porque según destapó luego la investigación, ella misma había sido la que había preparado a los niños para el crimen, habían practicado en el patio de casa con la pistola. Entonces llama la atención la psicología y la frialdad de esta mujer en sus declaraciones. Luego se ve que, según yo, que esto no lo vi, según estuvieron abajo, dijo que quería hacer pruebas con la pistola porque sus hermanos también hacían pruebas, porque él siempre les decía que tenían que saber de tirar, que se venía una guerra, en fin, les metía mucha de política mucho a la cabeza. Pues claro, que quería hacer pruebas. Se ve que sus hermanos pues dijeron, bueno, pues vamos, ya te callarás, vamos a decir así mismo, porque ya digo, se hacían pruebas de tiro y eso. Y pues pueden hacer pruebas y luego se ve que ella salió corriendo con la pistola a la casa y entró directamente a la habitación, es decir, y disparó. Y de repente tu madre y tu padre se van a dormir la siesta. Sí. ¿Se levanta de la siesta? Claro, sale mi madre. Y entonces dice, tiene que ser ahora. Y entonces es cuando empieza, éramos más, empiezan, pues yo no me atrevo, no, pues no quiero hacerlo. ¿Pero hay una pistola? No, pero la pistola no está allí cuando ella sale y dice, tiene que ser ahora. Es que en casa no es que hubiese había armas, porque mi padre era cazador, pero estaban
guardadas con las casas que las hay, en un armario, con llave. Hay que hacerlo ahora y aparece tu madre con una pistola. Sí. Pero espera, aparece con una pistola, pero... No. Espera, para Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Y empiezan a decir los que están allí que ellos no, que ellos no, que ellos no. Sí. Y entonces digo yo, como será muy impulsiva. 14 años. 14 años, muy impulsiva. Pues dije, vivía, no sé, dije... ¿Te hiciste pues lo hago yo. valiente? Sí. Me puse yo muy... Nada, pues lo hago yo. ¿Y cómo te da la pistola? Nos vamos para la habitación. Y entonces allí me entrega la pistola. Claro, yo no había tenido una pistola en mi vida en la mano. Supongo que ella, bueno, no sé, ella tampoco. Y entonces, pues, yo lo que hago es que giro la cabeza. Y entonces, pues... Ella me aguanta la mano y yo disparo. Te aguanta la mano. Es decir, dirige el disparo. O sea, apunta. Sí. Ella apunta y tú aprietas el gatillo. Hombre, yo creo lo que tú apuntas, ¿no? Porque además está muy bien dicho lo que dices de que las únicas víctimas, aparte del difunto, pero la víctima más digamos, reales, directas, son los hijos. Yo desde luego que también vi ese momento que tú estabas narrando, que acuse directamente a la hija, sabiendo todo lo que hay después, que está casi constatado que fue una manipulación de la madre, pues me parece de una frialdad brutal y que casi roza, no sé, la psicopatía, ¿sabes? Siento repetir esta palabra tantas veces en tantos programas, pero parece pues eso, que porque si eres una madre defensora con un mínimo de instinto materno, lo que tiendes es a proteger a tu hijo, ¿no? Incluso hay madres que se han inculpado de crímenes de hijos para salvar a sus hijos. Tampoco te voy a decir que seas la madre mártir de turno, pero es que yo a ella la veo con una frialdad pasmosa y quitándose, valga la expresión, el muerto de encima, pero de un plumazo, ¿no? Como decir, a mí que ni me miren, yo no tengo nada que ver en todo esto, hombre. Lógicamente, un comentario tan pesado como si no logro divorciarme de tu padre, me voy a suicidar, es una clase de maltrato. Y si una persona no es capaz de reconocer que está ejerciendo un daño psicológico sobre otra persona, sobre un hijo al decir esto, es que no está en sus cabales. Es decir, cualquier persona con un mínimo de inteligencia, de sensibilidad, no se le ocurriría decir esto en los hijos. Tampoco te digo que te calles y disimules constantemente, porque hay relaciones muy tóxicas de matrimonio que es evidente que hay ese maltrato. Pero bueno, quiero decir, para mí las víctimas, pero ya no solo de este caso, ¿no?, sino de muchos casos que veo en la tele, y es un melón en donde no nos vamos a meter, para mí casi siempre las víctimas son los niños. Los veo como completamente indefensos ante un mundo de adultos donde entran en juego muchas cosas y muchos valores que los niños pues están un poco como al margen de todo eso, porque no son capaces, no tienen la experiencia para saber identificar esos códigos, ¿no? Entonces me parece muy triste. Totalmente, y antes has dado tú un dato, has dicho que a ella parece que le gustaba la buena vida. Efectivamente, ella había tenido sus negocios, uno de cosmética ruinoso que la había endeudado hasta las cejas, pero el más destacable es que había empezado a espaldas de su marido un negocio que resultó una estafa piramidal y que le hizo pedir dinero a los amigos de su esposo, con la circunstancia de que uno de estos la había amenazado con contarlo, porque acababa con unas pérdidas de 17 millones. Además, unos meses antes había dado de alta un seguro de vida que la tenía a ella como beneficiaria. Y un día me dijo, padre, me han quitado la pistola. ¿Dónde la tenías? En la caja fuerte, le dije. ¿Quién te la ha podido quitar? Dijo, no sé, ha desaparecido. Ya estaba muy molesto. Se encontraba que en la cuenta para pagar a los trabajadores le desaparecía el dinero. Otro día me dijo, padre, yo de esta mujer no puedo salir, no puedo con ella. Se encontraba que en la cuenta para pagar a los trabajadores le desaparecía el dinero y no sabía cómo. Y le endeudó en 17 millones. Y cuando esta deuda de 17 millones fue cuando le cayó un embargo muy grande. Y él no lo sabía. Y aquí fue cuando intentaron matarle. Sobre aquí también habría que entender si ella era consciente de que estaba metida en una estafa piramidal, porque hay casos de personas que, aunque os pueda parecer surrealista, sin ir más lejos, hay marcas de cosmética que no puedo dar los nombres, que se sabe a ciencia cierta
que son estafas piramidales, y hay gente que se mete con toda la inocencia del mundo y que se ha dejado ahí ahorros de por vida. O sea, que de hecho creo que hubo casos de suicidio y todo por culpa de una estafa piramidal de una famosa marca de cosméticos en Estados Unidos, y que hubo muchas denuncias. Entonces también, no lo sé, quiero decir, no podemos juzgar si a lo mejor ella metió a sus familiares en esto embriagada, digamos, por esa especie de oratoria que te dan toda esta gente, y que tú realmente pues caes en las redes de tú eres también una víctima. Quiero decir que arrastras a las víctimas. No lo sé, eso ya ahí es un terreno pantanoso, ¿no? Porque creo que marcaría la diferencia si ella era consciente de esta estafa. Hasta ese día yo no sabía, por ejemplo, que mi madre había montado una empresa falsa. Había montado una financiera piramidal de estas, porque se había comprado unos apartamentos sin decirle nada a mi padre. Y mi padre no tenía ni idea de que se había comprado unos apartamentos, de que tenía que pagarlo. Entonces empieza a pedirle dinero a los amigos de mi padre y a mis abuelos, los padres de mi padre, diciéndole que les va a devolver más. La cosa está en que, claro, esas cosas, tontería. Ahora, y al momento que está pillado. Claro. Y entonces parece ser que alguien de estas personas le dice que cuando llegue el lunes, si no le paga, se lo va a descontar a mi padre. Con lo cual toma la decisión de matar a tu padre e implicarte a ti directamente en el asesinato. Efectivamente, nada, yo solo, quiero añadir algo que es súper importante y que, no hemos hablado mucho, que es la empleada del hogar, Inés. Mira, la cosa es que me parece súper curioso que la empleada todo el tiempo lo supo, porque ella incluso dijo que ella escuchaba el plan de Neus, que les contaba a los hijos, a ver, niños, a ver, miren, tenemos que hacer esto porque el papá va a querer matarme y mire cómo va la situación del dinero, ¿no? Ya les empezó a manipular, pero es que esto ya llevaba muchísimo tiempo así. Y claro, la Inés, la empleada del hogar, era siempre testigo y ella nunca habló, nunca dijo nada. Y claro, la mujer esta, Neus, lo que dijo es, mira, te que callas la boca y yo te paso dinero. Cuando empezó a cobrar esto del banco a nombre del marido y ya saben todo el dinero, ¿no? Pues le puso a esta mujer también como, a ver, tú te callas, te doy este dinero y ya está, porque dice que le han llamado al hijo, la policía, para la investigación. Le llamaron al hijo de esta señora y el hijo estaba estudiando, le pagaba los estudios, creo que de medicina era, y le llaman y le dicen, mira, necesitamos que tu madre confiese esto porque se va a meter en un problema grave. Es que la empleada del hogar estaba allí cuando todo eso sucede, que estaban todos viendo La Casa de la Pradera, que es otro dato aterrador. Esa serie que ensalza los valores más recalcitrantes de la familia. Por eso, ¿no? Les digo, le llaman al hijo, imagínate, le llaman al hijo a decirle esto y el hijo le llama a la madre a decir, por favor, que confiese todo porque le van a meter a ella también a la cárcel. La señora cuenta eso, ¿no? Que ella le pasaba dinero para que se callara, pero que ella escuchaba Es que Neus le debía dinero a la empleada del hogar, a esta Inés, porque estaba dentro de la estafa piramidal. Y claro, tirando de los hilos, la Guardia Civil da con ella y después se supo que había llegado a firmar en una sucursal bancaria que cobrar iba a cobrar, porque si no, se iba a saber todo. Entonces, claro, confiesa y empiezan a caer las piezas. Confiesa ella, confiesan los chicos, todos menos Neus, que totalmente profesional ella, ¿eh? Aguanta el interrogatorio enterísima de una pieza. A ella le dicen que cante, que los hijos ya han hablado, pero ella continúa negándolo todo. Claro, a Marisol, su hija, le cuentan lo mismo y al creer que su madre ha hablado, cuenta todo lo que pasó allí. Llama también la atención que la empleada del hogar decía que parecía que todos estaban embrujados. Imaginaos cómo sería el ambiente en aquella casa. Vamos a decir que esto pasó debido al estado de tensión que se llevaba en casa, pues esto puede ser que sí, pero yo nunca he dicho a un niño, oye, que tenemos que deshacernos de él. Todo lo que ocurrió fue debido a una tensión a que vivíamos y más bien fue debido a esta tensión como un accidente. ¿Quién mató a tu padre, Neus? A mi hermana Marisol. Se afirma en la sentencia que fue un complot familiar, que fue todo preparado por ti, por tu madre, por tus hermanos. Dicen que es un complot familiar porque, bueno, ellos creen que es un complot familiar, pero no fue un complot familiar.
es muy normal que si te encuentras en una tensión toda una familia entera, hay momentos dados de nerviosismo que digas cualquier cosa, pero no fue una cosa premeditada. Hombre, no debía ser un lugar aterrador como mínimo, ¿no? Porque entiendo yo que la figura de un padre, si es tal y como ellos lo describen, dominante, controlador, que utiliza a los hijos como perros de caza. O sea, haceros una idea, ¿no? ¿Es cierto que tu padre les hizo cavar su propia tumba a tus hermanos? Bueno, hubo una discusión muy grande y quería dejar a uno de mis hermanos en la finca. Mi hermano pues entonces tenía 15, 16 años. La finca no tenía teléfono, le daba miedo. Y él le dijo que le hizo cavar un hoyo. Y luego le dijo, mira, si no te quedas en la finca, lo que vas a hacer, te voy a echar un tiro en la cabeza y te voy a enterrar aquí. Luego, como la juventud está tan loca, pues voy a decir que te has escapado y eso se lo van a creer y que busquen. Siempre amenazaba con cosas así. Luego una madre que, bueno, como mínimo parece un poco distraída, ¿no? A mí me da a entender, pero que claro, eso es una opinión personal, su mirada, su frialdad, que bueno, que está ahí, pero no está ahí. Bueno, esa ama de llaves es que tiene todos los elementos de una novela de Agatha Christie, porque si en el momento que empezasteis a hablar de la sirvienta me decís que es ella la asesina, pues vamos, me lo creo, ¿sabes? Sí. Quiero decir que es que claro, eso se forman unos micromundos ahí, unas burbujas de toxicidad y corre, ve y dile, porque a ver, sabemos un poco lo que cuenta esta mujer, ¿no? Pero también debía ser cómplice un poco con la Dulce Neus, ¿no? Porque la Dulce Neus sí. No, debía tener una confesora con quien también un poco desahogar sus penas y tal. Un padre, pues sí es cierto, que no para de pegar gritos, no para o está durmiendo o está despierto, pero diciendo... Alterado. Muy alterado. Claro, lo que nosotros no sabemos es que le están poniendo 20 Valium 10 en el café sin él saberlo todos los días. O sea, eso se descubrió cuando se desenterró el cuerpo de mi padre. O sea, a tu padre lo estaban drogando. Lo estaban drogando y él no lo sabía. ¿Quién? Inés, que parece ser, según luego salió en juicio, también lo habían intentado antes con fósforo. La sirvienta, Inés. Exactamente, sí, perdón. Y mi madre. Entonces, claro, nosotros no sabemos de eso. Lo que sí ves es que realmente tu padre, algo, o sea, muy bien no está. Muy bien no está. ¿Y entonces tu madre empieza a contaros qué? Que dice que nos va a matar, que nos va a meter... También es cierto que él empieza a pegar, o sea, a pegar gritos, a lo mejor pues depende, él o dormía o se despertaba, él se tomaba un café y se lo tomaba con el Valium que llevaba metido y luego se tomaba un whiskycito. Vamos, una bomba. Bueno, en fin. Lo que digo, una novela de Agatha Christie, vamos, totalmente. Sí, totalmente. Al final la Dulce Neus pues, es condenada a 28 años de prisión por parricidio con alevosía y premeditación, sus hijos mayores a 9 años y Marisol a 4 en un internado. 4 años después, en febrero de 1986, comienza a disfrutar del régimen abierto. Podía salir por la mañana, temprano, desayunar en la cafetería y verse con sus hijas mayores, totalmente elegantísima siempre, bien vestida, pues sabía que la prensa estaba esperando su foto. Ahora llegamos al segundo capítulo de la historia, o lo que yo considero el segundo capítulo de una historia bastante convulsa, ¿no? El 1 de junio de 1986 aprovecha un permiso penitenciario para darse a la fuga, con polémica periodista incluida. Según los medios de la época, Pedro J. Ramírez, que entonces estaba al frente de Diario 16, financió su huida a cambio de una entrevista en exclusiva. Llegó a Portugal en coche desde España junto a su hija María Dolores, agotadas por los últimos días, pero sonrientes por recuperar su libertad. Neus y su hija hacen un alto en el país vecino y de ahí huyen a Colombia. Unos días más tarde posó desnuda para la revista Interview desde un lugar indeterminado de Hispanoamérica y declaró que no regresaría a la cárcel ni por todo el oro del mundo. En el citado reportaje de Interview no se especificaba el lugar exacto donde se encontraba, pero su abogado, Emilio Rodríguez Menéndez, que este también daría para un programa aparte, jugaba al despiste asegurando que había huido a Brasil.
En 1987 fue detenida en Ecuador por traficar con esmeraldas falsas, llegó a ser apuñalada en la espalda y es extraditada a España 2 años más tarde para continuar con su condena. Sí, es que además aquí, desde el principio de la historia, hay un denominador común en todos los episodios, si esto fuera un serial, que es el dinero. El dinero parece ser aquí porque el dinero, a mí me da a entender la posición social que busca ella, el ganar dinero de una manera, tener una vida holgada, buena, el dinero que busca también, que al final acaba comprando el silencio de la sirvienta, ¿no? El dinero que luego buscan, entiendo yo, con todas este tipo de entrevistas, porque todo esto genera un dinero, quiero decir, las entrevistas, como bien sabéis, no son gratis, y menos cuando hay tanta expectación. Que de hecho, la única entrevista que concedió uno de los supuestos asesinos de Alcácer, que fue en YouTube, no cobró un duro, o sea, una cosa súper extraña, porque ese hombre hubiera podido cobrar lo que le hubiera dado la gana, quiero decir. Pero vamos, que parece ser que aquí el dinero tiene un peso muy importante, ¿no? Por eso yo digo que bueno, habría que también conocer. Ellos relatan, los hijos, por lo que tú dices, no se hablan con la madre, parece ser, están totalmente desvinculados de la madre, y entiendo yo que por algo será, ¿no? Y está muy bien que hayas recalcado esto de las entrevistas, Pedro, porque Marisol, su hija, al cumplir los 18, protagoniza otro desnudo en Interview que, vamos, hizo el completo con la familia a la revistita, y dio unas declaraciones donde se desmarcaba de su madre y defendía la figura de su padre, ideología incluida. Y claro, sabiendo que los hijos ya no se hablan con la madre, pues puede ser que algo que había allí se nos escapa, ¿no? Algo hay ahí que se nos escapa, y por eso yo digo que, bueno, no hay que trivializar con los casos de violencia doméstica, pero bueno, habría que ver también, o de abuso por parte, abuso machista y tal, pero habría que ver también qué versión nos podría dar la persona que falleció, porque a lo mejor, pues yo creo que distaría un poco de lo que está contando, de lo que narraba la Dulce Neus. Parece ser que los hijos también apoyaban esa versión, que se trataba de una persona, pues, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué os dice ella? Claro, ella en ese momento es cuando empieza ella a decir que papá dice que nos va a matar, que papá... es que claro, hay tantas cosas que nosotros no sabíamos y que sabemos ahora. Claro. ¿Sabes? Tú lo ves, ¿no? Que realmente se despierta y está descolocado. Pero, y a lo mejor sí pega 4 gritos, pero por ejemplo, incluso en esa situación, no levantó la mano. ¿Y tu madre os va diciendo a todos juntos? ¿Hay un plan? No. Es que cuando dices, ¿qué es lo que ha pasado? Eso te lo piensas muchas veces, dices tú, eso digo yo, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no es que hubiese una cosa allí que digas, estamos todos reunidos y allí no. ¿Se prepara un plan? No, para nada. Era uno a uno y la gota permanente, el inocular esa cosita, esa cosa de en la comida a lo mejor, pues claro, si él está en esa situación en la que está, pues resulta que sí pega 4 gritos y sí dice que nos hemos creído, que él va a trabajar para nosotros toda la vida, esas cosas que cuando no aprueba, ¿sabes? Y que entonces, ¿algunos sabéis que tu madre ha decidido matar a vuestro padre previamente? No. Claro, aquí hay una diferencia, o sea, yo no lo sabía. O sea, no lo sabíamos. Pero bueno, yo veo muchos elementos aquí que son, vamos... Peliagudos, son peliagudos. Mira, sí, hasta la llegó a apoyar Eleuterio Sánchez, el Lute, que yo no sé si sería el mejor defensor, pero bueno. Finalizamos ya con la historia, nos vamos a ver qué pasó con Neus. En noviembre de 1997, ya en libertad provisional, La Vanguardia anunciaba su boda con el empresario catalán Tomàs Busquets, con el que pone varios negocios que resultan ruinosos. Este muere de cáncer en 2003 y la última noticia que se tiene de Neus es en 2005. Se supo que se dedicaba a escribir libros que vendía directamente a particulares y librerías de Sabadell y el Vallès. En 2012 terminó de cumplir condena y hay quien la ubica en la actualidad en Montmeló, en esa ciudad en la que había vivido con su marido, con Juan Vilà, con casi 80 años y en paz con la justicia. No sabemos si con ella misma también. Sí, y que al final hay muchos datos sobre el caso, pero bueno, queda un poquito abierto. No sabremos nunca si la Dulce Neus era tan dulce como
aparenta ser. Quiero decir, es un caso que parece ser, obviamente, que está resuelto, pero bueno, que te quedas, a mí por lo menos no tengo la capacidad para juzgarla a ella, ni mucho menos, no es eso, ¿no? Pero me refiero que me queda esa duda de decir, bueno, ¿eran los buenos tan buenos y los malos tan malos? No lo sabemos, ¿sabes? Un poco, parece ser que ya ha cumplido ella su condena y como tú bien dices, Javi, pues que está en paz y ya está. Es una historia muy curiosa, desde luego. El caso de Neus tuvo su versión cinematográfica en Crimen de Familia en el año 85, 3 añitos después de que todo esto sucediese, con Charo López, que provocó una denuncia de la propia Neus. También ha dado nombre a un popular grupo de rock, o sea que ha marcado una época y queda para la historia, ¿no? Y con esto, pues yo creo que nos despedimos, chicos, hasta el próximo programa de A Través de la Niebla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sentimos esos problemas de audio que hemos experimentado en este programa. Ya los estamos intentando solucionar para el próximo episodio. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós, chicos. Adiós, que vaya bien, buenas noches. Hombre, yo. Hasta luego. Bueno, has sabido esto desde el principio, es decir, que ha sido así, no sé, la muerte ha sido una decisión.